Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Primer episodio de la 5ª temporada. ¿Perdona? Toma ya. Aquí hemos llegado. Es que es una pasada. Es muy fuerte. Que hay veces que hay gente que nos dice, pero ¿y cómo sabéis cuándo termina una temporada? Pues cuando nos dé la gana. Porque somos las jefas. Y como somos las jefas, pues lo decidimos nosotras. Pero normalmente 10 episodios por temporada. Ha habido alguna con algún episodio menos por las circunstancias de la vida. Intentando acompasarlo también con cierre por meses, también cierre de cursos, cierre de apertura. Es. 5ª temporada, amiga mía. Y en esta yo ya sí quiero agradecerte públicamente el trabajazo y el currazo que has hecho en la 4ª temporada, que te has currado tú solita, donde ha venido mucha gente contigo a poder hablar de temas súper interesantes. Una 4ª temporada preciosa donde también han venido colaboradores del equipo y otras personas. Y gracias, amiga, por sostener y llevar este barco cuando yo he estado de baja. Buah, pues gracias por esa parte de reconocimiento, de esa caricia emocional. No te he echado nada de menos. O sea, para que no veáis su cara, me ha echado mucho de menos. Mis hijos se quedan ahí mirando siempre cuando hago eso y me dicen, ¿ironía? Sí. No, de verdad, te he echado muchísimo de menos. Pero muchísimo. Es increíble. ¿Te ha gustado la 4ª temporada? Mucho. Me ha gustado mucho, de verdad. Es que ha sido, y he escuchado a un montón de gente decirme, oye, qué guay, me está gustando mucho también tu compi sola y tal. Muy bien, muy bien. Así que lo sepas, que ha sido una temporada muy bonita. Pues agradezco ese abracito porque es verdad que ha sido un reto. Me he colado en alguno que otro. En alguno que otro me colé, porque claro, de repente hablábamos de algún tema que era como de, por Dios, yo a este tengo que venir. Y en alguno me he colado, pero lo normal es que durante toda mi baja has estado ahí grabando a tope y gracias, amiga. Un placer inmenso, porque además esto me gusta, pero además es saber que así también te cuidaba. Es que eso le da mucho más sentido. Mucho, mucho. ¿Y qué me dices del cierre de la 4ª temporada, ese podcast en directo? ¿Perdona? Bueno, para los que no lo sepáis, la 4ª temporada la terminamos con un episodio en directo donde nos llevamos, bueno, nosotras no, David al otro lado y Nuria se llevaron este set de rodaje. Total. Porque yo cuando le vi aparecer con todo lo que vino dije, Virgen Santísima, ¿pero qué vamos a montar aquí? Pues montamos un buen sarao donde pudimos hacer un episodio diferente, dinámico, donde pudimos compartir también con la gente que había ahí en directo, después disfrutar de una merienda. Bueno, no sé, fue precioso. La verdad que como tú dices, hay un momento que es el momento de la salida. Es que no lo voy a olvidar en la vida. Que me pareció precioso como lo dijiste, ¿no? Dijiste que es un recuerdo esencial. Sí, se ha convertido en un recuerdo esencial directito a nuestra identidad. Absoluto, ¿no? Porque de verdad que fue una salida preciosa con todo el mundo allí vitoreando y arropándonos, ¿no? Y mostrando ese cariño y fue precioso. Así que esa 4ª temporada la tenéis, el episodio final lo tenéis disponible para poder escucharlo en directo, que fue diferente, pero con toda la calidad que nos gusta hacerlo. Así eso que... es. Y a lo mejor no es el último que hagamos en directo. Bueno. Todo puede ser, todo puede pasar. Nos ha gustado un poquito. Nos ha gustado mucho y bueno, sí, nuestras mentes siempre están pensando cosas y no pueden parar inquietamente. Entonces, aunque tenemos... Puedo decir que una máxima que nos hemos propuesto durante este año y una frase que siempre que tenemos que tomar decisiones, que de esto me voy adelantando el episodio de hoy, tal cual. Siempre nos decimos, pongámonos la vida fácil, ¿no? Sí. En esta nueva etapa mía de la maternidad, de seguir construyendo, de tal, juntas, esta nueva transformación de Vive tu Emoción como tal. Pongámonos la vida fácil y de repente nosotras decimos, pues hagamos un episodio en directo. A ver, no hemos entendido el concepto demasiado. A ver, tenemos que depurar la técnica, ¿vale? Como veréis, todavía la tenemos que pulir un poquito más, porque no fue precisamente fácil, pero fue increíble. Pues que cuando lo estábamos decidiendo nos invadió la alegría. Sí. Y entonces desde ahí no valoras nada, solo te emocionas y te motivas. En este caso fue una decisión acertada y fue una buena decisión.
a veces no tanto, y vamos a hablar de esto, cuando te elevas demasiado y tomas decisiones desde otro lugar, ¿no? Pero sin duda alguna, esta experiencia del podcast está siendo muy enriquecedora. Muchísimo. Gracias a todas las personas que estáis al otro lado, que nos escucháis, que nos veis, porque sé de muchas personas que, oye, que se toman ayer su cafecito y su merienda viéndonos en la pantalla, que yo flipo un poco, me da un poco de vergüenza. Nos mandáis fotos y salimos en la pantalla y claro, dices, es como de, uy, me acaba de dar vergüenza. Pues nada, allí nos hemos colado, ¿sabes? Pero gracias infinitas siempre por estar al otro lado y por apoyarnos. Y pues una quinta temporada más. Vamos a hacer un episodio que cuando dijimos de hacerlo, las dos pensamos, no, de esto ya hemos hablado. Ya. Es imposible que no hubiésemos hablado de esto. Pues no hemos hablado de esto porque de verdad tuvimos que revisar todos los episodios que habíamos hecho porque estábamos convencidas que habíamos hablado de esto. Pero esto, ¿no nos pasó algo así con regulación emocional? Y de repente dijimos, por Dios, casi aparece en la tercera temporada. Total. No, pues toma de decisiones es que me parece imprescindible pasar por aquí. Imprescindible. Y vamos además a intentar que sea un episodio dinámico en el sentido de que vamos a dar determinados ejercicios. No me gusta hablar de tips, ¿no? Sino de herramientas, de estrategias que no todas valen para todo el mundo, pero que sí que pueden valer, bueno, que cada uno coja la que considere que puede servirle. Eso siempre. Y desde ahí podamos construir un poquito, ¿no? Muy interesante este episodio, primer episodio de la quinta temporada, recuerdo, porque es que yo me lo tengo que decir en voz alta porque es que no me lo creo. Y hemos... Bueno, ¿qué esencia tenemos hoy aquí? Es verdad, hemos traído valor. Valor. Porque ahora veremos que tomar decisiones implica enfrentarse a un abismo. Ya veremos, no adelantamos, ¿no? ¿A qué abismo? Entonces, bueno, pues hemos cogido valor, que además fue la esencia que utilizaste tú en el parto, ¿verdad? Efectivamente, en mi parto, en el paritorio, todo estaba impregnado de este aroma. Así que, y que fue una elegida con mucha conciencia, porque al final hacía falta mucho valor para enfrentarme a ese abismo, que fue muy brutal y que, bueno, pues ahí la esencia hizo su trabajito. Pues inundamos de valor este episodio de toma de decisiones. Y que hemos preguntado en redes una pregunta muy interesante. Mucho. La pregunta es la siguiente. Si la pastilla azul te ofrece una ficticia sensación de seguridad y la roja te ofrece la verdad, ¿qué pastilla eliges? Y los resultados son bastante interesantes. A mí me han sorprendido. A mí también. Porque, de hecho, cuando estábamos aquí apuntando los resultados, en un primer momento yo los apunté al revés, porque mi subconsciente me falló. Yo creía que iban a salir al revés también. ¡Hala, qué fuerte! Y de repente lo miré y dije, no, espera, que es así. Bueno, y no son pocas, 55 personas que han contestado. Sí, el 25% de los seguidores que habéis contestado elegiríais la píldora azul. La pastilla azul, frente al 75% de las personas que elegiríais la pastilla roja. ¿Qué significa esto? Fijaos, bueno, esto ya sabemos qué película nos lo ha traído, ¿no? O sea, si no se ha visto, ya podéis ver Matrix. Pero la píldora azul al final es quien te aporta la seguridad de lo conocido, incluso comprando el hecho de que no sea verdad. Claro. O sea, quieres que te cuenten lo que necesitas escuchar, ¿no? Es la ilusión de la autenticidad, no es la verdad, pero sabes que puedes vivir engañado, pero lo prefieres y lo eliges con tal de sentirte seguro. Exacto. Y esta es la menos votada. Pues fíjate que cuando fuimos al Museo de la Felicidad, no sé si sigue, está aquí en Madrid, lleno de ejercicios de temas de psicología positiva y demás, hubo un ejercicio que era este, ¿no? Elige la... mi hija y yo fuimos directas a la pastilla azul. O sea, no queríamos saber nada que no fuese armónico. Bonito, tranquilo, seguro. Sí. Y mi hijo y mi marido fueron directos a la roja. Pero es que los que teníamos detrás, que era una pareja de amigos, hicieron lo mismo. Ella se fue al azul y él a la roja, ¿no? Entonces ahí desperté. ¿Será cuestión de género? Bueno, acabo de desmontarlo porque casi todas nuestras seguidoras son mujeres y un 75% ha elegido que quiere la verdad. Sea lo incómoda o dolorosa que sea. Hubo luego un mensaje también de elijo la verdad, pero luego, ojo, gestionar la verdad, ¿no? Ya.
Luego es no como no lo he de, leído. bueno, me he lanzado a decir esto, pero no sé si luego voy a ser capaz de gestionarlo. Fíjate que yo pensaba que las respuestas iban a ir a la contra y yo quizás por este momento vital, creo que esto puede también estar muy sesgado por el momento vital en el que se encuentre cada uno, ¿no? En este momento vital en el que me encuentro, creo que en otro momento de mi vida probablemente habría cogido la roja, sin dudarlo demasiado. Y en este momento de mi vida, que fíjate que yo lo que quiero es estar tranquila y segura y ya está. Y habría cogido el azul. Creo pues que mira, también. me activas... No. Te iba a decir, ¿me activas cómo habrías elegido mi yo del pasado? Azul. En fin, esto es una cosa que en cierto modo me avergüenza. Lo estoy diciendo aquí a voz en grito, pero me avergüenza de mí. ¿Por qué? Uy, no sé, porque me falta garra o valor. ¿Qué pasa? Me voy a snifar la esencia. Tienes que vivir, tienes que embadurnarte de esencia de valor. Perdona, No sé. eres de las personas más valientes que conozco. ¿Qué estás hablando? Ay, Dios, ¿qué estoy hablando? Sí, nada, para nada. O sea, una percepción de ti misma totalmente distorsionada. Que Sí. te gustan las cosas tranquilas, serenas y seguras, no quiere decir que tú no te lances. Si quieres mirar tu historia, aunque sea solo la profesional, porque con la personal igual, pero solo la profesional, perdona. Te has lanzado a millones de cosas. Creo que no tiene nada que ver con eso. Te lo agradezco, amiga. Pero bueno, sí que es verdad que tiendo mucho a esa... Mi madre viene, siempre le digo, yo no veo las noticias y ya vienes tú para contármelas. Y siempre me viene trayendo unos dramas. Y yo no quiero saber. Es que no... Hombre, hay que saber, porque es que en la vida... Bueno, no quiero saber, no quiero que sufrir, ya vale. Entonces, bueno, me descubro muchas veces en esto, ¿no? Pero bueno, que en el fondo tampoco me asusta, simplemente lo elijo por comodidad, por momento vital también, ¿eh? Puede ser. Que tanto ruido todo el rato, por Dios. Es que hay mucho. Pero fíjate qué implica entonces escoger la píldora roja, ¿no? Que implica ese compromiso con la autenticidad, como ponemos, esa verdad. Porque claro, al final aquí tienes la verdad, por dolorosa que sea. Y quizás lo que tenemos que tener es digamos que confianza en las estrategias que tenemos para gestionar esa verdad, ¿no? Y yendo a la toma de decisiones, hay un concepto muy, muy, muy importante en la toma de decisiones que tiene que ver con que estamos hablando de perder y de ganar. Claro. De pérdidas y de ganancias. Ese es el abismo que decíamos antes. ¿A qué te enfrentas? A perder. Claro. Entonces, cuando tienes la verdad, tienes que asumir muchas pérdidas y muchas renuncias, ¿no? Entonces, bueno, hemos pillado a nuestra gente con disposición para asumir esas pérdidas y eso desde luego no es nada negativo, todo lo contrario. No, a mí me ha gustado muchísimo que saliera esto, ¿no? Y hay una pregunta, bueno, una frase de una película que me gusta un montón y que dice, a ver si me la respondes, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Me encanta. Y no lo había leído, ¿eh? No sé dónde lo tienes, creo que esto no estaba aquí. Pues es que al final realmente las decisiones van dibujando ese futuro. Porque, bueno, no es que haya una decisión que marque el resto de tu vida, o pocas habrá, ¿no? Pero sí que es verdad que decisión tras decisión tras decisión vas marcando ese caminito que al final hace que las cosas vayan sucediendo de una manera, ¿no? Y si son decisiones conscientes, pues oye, estás eligiendo ese futuro. Claro. Qué bien, ¿no? Hay gente, y aquí un primer concepto importante, que piensa que por no decidir no está decidiendo, perdón. La no decisión es una decisión. Claro, no os hagáis trampas al solitario. Las podéis hacer si queréis, pero está feo hacerse trampas al solitario. No tomar decisiones es tomar una decisión. Y que sea inconsciente o que no, eso es otra cosa. Pero sigue siendo una decisión, ¿no? Exacto. Y además, pues luego las cosas sucederán no como a lo mejor tú quieres. O sea, porque si tú no tomas una decisión, alguien la va a tomar por ti. Y vemos en consulta tantas personas que cuando hacemos un poco la vista atrás en su historia y vemos, bueno, ¿qué tal con las decisiones, no? Venga, vamos a hacer una línea de vida de tus decisiones. Y se descubren habiendo dejado que los demás tomasen las decisiones por ellos. Esto es muy doloroso para la persona, porque al final, dónde estás hoy está marcado no por ti mismo, sino por el ir dejándote llevar por lo que se supone que debes hacer o por lo que los demás han decidido por ti, ¿no? Uh-huh. Hay mucha pérdida ahí de esencia, de identidad, de autenticidad, mucho. Y que en algún momento te va a dar un bofetón. En algún momento, porque si no muy anestesiado estás, ¿no? Claro. A veces, el otro día me decía una amiga, ¿no? Qué fácil es cuando vives en automático. Qué bien.
qué bien, ¿no? Y ahora ella pues se encuentra en un momento un poco complejo y claro, se encuentra en un momento complejo, evidentemente no elegido, evidentemente tiene que tomar decisiones, evidentemente está en un momento vital en el que esto se tiene que poner encima de la mesa y sí o sí tienes que tomar las decisiones y sí o sí ya no puedes vivir en automático. Yeah. Aunque te encante vivir en automático, aunque te haya sido fascinante a lo largo de tu vida. Va a llegar un momento en el que, quieras o no, vas a tener que dejar de vivir en ese automático, ¿no? Y adentrarte. Y eso, pues a veces genera mucho sentimiento de pérdida existencial, ¿no? Sí. O mucho dolor, porque, jolín, de repente te tienes que poner a mirar muchas cosas. Bueno, y que además tomar decisiones es un signo de madurez. No estoy diciendo con esto que los niños no tomen decisiones, que desde pequeñitos bien las toman, sí. Pero es verdad que hay muchas decisiones. Hay un estudio que habla de 35.000 decisiones al día. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Evidentemente no 35.000 trascendentales. Por favor, menos mal. Pero desde que te levantas, que eliges de desayunar, que eliges para ponerte la ropa, por qué ruta vas al trabajo, muchas cosas que tienes que estar microdecisiones todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, claro, la vida de los niños tiene decisiones, pero no a ese nivel, sostenidos por sus figuras de referencia. Pero al final, ser hábil en la toma de decisiones, para mí, es un signo de madurez. Mucho. Es que es hábil y además un canto de esperanza. La toma de decisiones se entrena. O sea, quiere decir, sí, vamos a hablar de herramientas, sí. Vamos a hablar de formas, de dónde poner el foco, de qué cosas pueden ayudarnos un poco mejor, porque no es una estrategia, una herramienta que diga, yo es que no sé tomar decisiones, fin. No, la toma de decisiones se entrena. ¿Y cómo se entrena la toma de decisiones? Tomando decisiones, es que no hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que enfrentar a la pérdida. Es que ahí va. Quien no le guste tomar decisiones, quizás, y ojo, todos tenemos aversión a las pérdidas y aversión al riesgo, que también es algo que la toma de decisiones te pone delante. Por pura evolución de la especie y del individuo, si yo no valoro los riesgos y no me importa perder lo que sea, pues puedo actuar de una manera muy imprudente para mí, para mi núcleo, para lo que sea. Entonces, biológicamente hablando, todos tenemos aversión a las pérdidas y al riesgo. Pero esto, de nuevo, como tú bien dices, es trabajable. Claro, y además, ya no solo biológicamente hablando, sino que le sumas la variable de la sociedad en la que vivimos, que somos una sociedad que estamos continuamente evitando perder constantemente. Somos una sociedad de inmediatez. Entonces lo queremos todo para ayer y queremos llegar a todo, queremos conseguirlo todo y además en muchas ocasiones, aunque sea lo material o lo más hacia el alcance, lo acabamos consiguiendo. Entonces perpetuamos esa idea, ¿no? Claro, yo he estado, mientras preparamos así el episodio, estaba pensando como dos realidades de hoy. Por un lado, tenemos la capacidad de verdad que se nos nutra esto que acabas de decir, se nos refuerce que podemos llegar a todo, este típico FOMO que ahora mismo se habla tanto, de fear of missing out, de miedo a perderte algo. Entonces quieres estar en la fiesta, pero luego llegar al cumpleaños, pero luego no perderte la carrera de mañana y un montón de cosas. Es decir, como que no queremos perder nada en ningún momento, pero luego por otro lado tenemos como tantísimo acceso a tantas cosas que tenemos muchísimo más difícil tener que decidir. No hay más que intentar elegir una película. Por Dios, en todas estas plataformas, que es como de, pero si ha pasado 1 hora y todavía no hemos elegido la película que vamos a ver, por favor, pero qué horror. De verdad que yo ya me niego a no tener la película o la serie decidida antes de cenar, porque si no... Termina la cena, todavía no has decidido. Es que me pasa lo mismo. Yo ahí voy a hacer honor a lo que estábamos diciendo antes de dejar que otros elijan por mí. Yo veo la primera que han recomendado, o sea, la primera que aparece que te ponen para que la vea, esa, pues venga, esa, ya está, ¿sabes? Porque como de, mira, se me va a pasar el rato de ver la peli. Que no tenías otra, o sea, había lo que había, fin. La que ponen a las 10. La que ponían en la tele. Entonces yo creo que estas dos realidades, el estar hipersaturados de opciones y tener la sensación de que no quiero perderme nada, genera una comunidad ansiosa. Absolutamente. O sea, ansiedad todo el rato, ¿no? Entonces, claro, la toma de decisiones a veces... Bueno, existe el concepto de fatiga decisoria. Claro. Entonces, cuando tengo que tomar muchas decisiones hasta el nivel de no puedo más ya, de tanta decisión. Se hace muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil ponernos en esa decisión porque, claro, ¿qué pasa? Que es que no quiero perder y además siempre tengo que tomar la mejor decisión, ¿no? Que es lo que se suele decir. Es que a toro pasado, todos tomamos la mejor decisión, ¿no? Es como, es que si yo hubiese sabido qué tal, tendríamos que haber ido por aquel otro camino. Muy bien. Si hubiese un sido aplauso. como de, pues fantástico, pero es que la vida no es esto, ¿sabes? Entonces, es claro, si lo hubiese sabido,
pues yo hubiese hecho, pero es que no ha pasado eso, ¿sabes? Estamos en este momento y tenemos muchas veces que lanzarnos a tomar decisiones que a veces no son las mejores o no son las más acertadas, pero que tenemos que gestionar claro, la situación las consecuencias que vienen. Y eso también es un signo de madurez. Exacto. Ya no solo tomar la decisión, ¿no? Sino ser capaz de asumir las consecuencias de la decisión que yo he tomado. Hemos hablado muchas veces del poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, y precisamente ella habla de este concepto de valentía, y el concepto de valentía, ser valiente, implica tener la capacidad de decir, voy a tomar una decisión o voy a hacer algo X, y eso va a tener unas consecuencias y asumo el riesgo que implica que no salga exactamente como yo estoy pensando. Y eso ya es ser valiente, no ser imprudente, que eso es otra cosa, ¿no? Lanzarme a hacer todo y no paro y tomo todas las decisiones y estoy en todas las situaciones sin medir absolutamente nada, ¿no? Y si luego no sale como yo me gustaría, pues entonces monto un pollo, ¿no? Claro, entonces eso no tiene ningún tipo de sentido. Me gusta mucho ese foco que le has puesto a la madurez que implica la toma de decisiones en cuanto a, oye, afrontaré las consecuencias, si me hace sentir de X manera, regularé mi emoción, si las consecuencias traen cosas no deseadas, veré qué hago con eso. Claro. O sea, es confiar, siempre decimos, porque claro, a lo que te aboca la toma de decisiones es la incertidumbre, porque habla del futuro. El futuro siempre trae incertidumbre y, por lo tanto, una mijica de ansiedad. Y el ser humano se relaciona relativamente bastante mal con la incertidumbre. Muy mal. Y yo últimamente estoy todo el rato diciendo que el antídoto de la incertidumbre es la confianza, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es cuestión de depositar la confianza del todo saldrá bien. No, la confianza en ti. Claro. En que tú sabrás qué hacer con esto, ¿no? Y que sí, desde luego, porque al final esa confianza en uno mismo, en sus capacidades, en sus herramientas, cuanto más vas a entrenar, es como un reforzador continuo, ¿no? Cuanto más vas entrenando y cuantas más decisiones tomas, mayor confianza tendrás en ti, porque más escenarios habrás tenido que enfrentar, más consecuencias habrás tenido que asumir, claro, y por lo tanto más confianza tendrás en ti mismo, ¿no? Esa confianza no cae del cielo, esa confianza se tiene que trabajar también. Exacto. Entonces tenemos que enfrentarnos a las situaciones. Uno no deja de tener miedo a conducir si no conduce. Y esto es así, y yo lo digo porque tuve un miedo atroz a conducir, ¿no? Pues esto, si dejas de conducir, claro, la situación se convierte en un problema cuando precisamente la evitas, ¿no? Cuando no te enfrentas a ello. Pues en la toma de decisiones pasa lo mismo, ¿no? Y tenemos que ponerle el foco también ahí. Pues sabes que estuve el otro día haciendo una relación entre... que esto no lo hemos comentado, pues pero aquí lo traigo. Venga. Entre la toma de decisiones, esto que estamos hablando de madurez y demás, con el modelo de análisis transformacional del PAN. Uh-huh. Padre, adulto, niño, al que no vamos a entrar tanto ahora, sí, que son distintos estados del yo desde donde reaccionamos muchas veces. Y claro, siempre se dice que es desde el adulto desde donde al final resuelves muchas veces, uh-huh, porque es ese estado del yo que uno cultiva con la experiencia, pues analizando las cosas y buscando lo que conviene a cada situación. Entonces, vi una relación entre las personas que las tomas de decisiones las toman desde padre o las toman desde niño. Uh-huh. Padre entendiendo ese estado del yo que te dice lo que debes hacer y que no falles, lo que tiene que ser correcto. Entonces, cuando buscas la decisión correcta, te paralizas. Porque no existe, o sea, no hay como tal una decisión correcta, incorrecta, y alguien desde el más allá te está mirando a ver si fallas o no fallas con tu decisión en este momento. También, o sea, ya veremos esto, ¿no? Que es una de las herramientas. Entonces, si tú en tu cabeza metes más volumen o más voz a ese estado del yo que te habla de no falles, tienes que tomar la decisión correcta, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer. Y el niño, esa parte más niña nuestra, que niño hablando de inmaduro, que todavía está por madurar, pues habla de apetencias. Es que lo que quiero es esto. Y entonces, claro, desde ahí hay veces que puedes ser imprudente y puedes tomar decisiones muy a la ligera, no darte cuenta de ciertos riesgos de esa decisión, o que puedes estar perjudicando a otros, porque el niño no se para a mirar esto, ¿no? Claro. Entonces, es ese estado adulto... Oh, me gusta. Sí, ¿verdad? Mola. Es ese estado adulto en el que nos dice, a ver, lo que convendría en esta situación, y vamos a confiar en que regularemos. Es como el que te da el discurso que necesitas para, venga, vamos, ¿no?
Desde luego, me encanta porque creo que tiene muchísimo sentido, ¿no? Y que al final pone también el foco en que nuestro yo se mueve en diferentes polos, ¿no? Que no somos una cosa u otra, que tenemos la capacidad de ir también moviéndonos y de, sobre todo, esto me resuena con una frase que siempre digo mucho, ¿no? Que no es mía ni mucho menos, que seguro que esto lo dice un montón de gente, pero que a mí me hace mucho sentido, que es que la historia no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Uh-huh. Entonces, creo que tiene mucho sentido si somos capaces de analizarnos a veces un poquito y hacer ese trabajo interno de, bueno, a ver, aquí quién está tomando las riendas de la decisión, ¿no? ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? Claro. Porque eso lo cambia todo, porque no quiere decir que lo que tengas que hacer sea una cosa o la otra. Igual una persona elegiría una cosa, otra persona elegiría otra, claro. Es que eso es muy personal y muy subjetivo, ¿no? La historia es desde dónde lo estás haciendo, porque muchas veces nos vienen a consulta personas diciéndonos, he hecho esto, no sé si lo he hecho bien. Vale, yo no te voy a valorar si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Nunca. Vamos a ver desde dónde lo has hecho. Y hacer esto, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Y cómo te relacionas con esas consecuencias? ¿Y qué pasa con esto? ¿No? Claro. Eso es lo importante, eso es lo interesante, no lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Y además hay no sé si, bueno, sí que sé que tú también lo has vivido. Personas que a lo mejor te dicen, joder, es que yo tomo decisiones en el trabajo súper complejas y luego me bloqueo con el sabor del helado. Sí. Y para mí, haciendo el relato de lo que veníamos hablando, si desde dónde tomas las decisiones en el trabajo, pues lo tienes mucho más claro, porque a lo mejor es desde el adulto o desde el padre, da igual, pero es como que tienes claro, ¿no? las direcciones. Uh-huh. Y de repente te ves delante de una heladería y sale tu niño ahí que dice, quiero probarlos todo. Yo quiero todo. Entonces ahí de repente te bloquea. Entonces es muy interesante ver qué se despierta en ti cuando estás delante de qué decisión. También he encontrado las contrarias, gente que dice, pues yo eso lo tengo facilísimo. O sea, yo trufa siempre. Yo leche merengada siempre. Qué rico, por Dios. Oye, nos vamos luego a tomar un helado, por favor. Pero luego, sin embargo, decisiones que sientes que van a impactar de lleno en tu vida, esas son las que le das más respeto, que es normal. Y entonces aquí hay veces que a la gente le peta la cabeza cuando decimos que el miedo es muy importante en la toma de decisiones. Importantísimo, porque al final es una emoción que, volviendo a esa rueda y que todo el mundo tenga esa flor en la cabeza, esa flor de las emociones, donde de alguna forma empezamos por esa necesidad socioemocional de la seguridad, el miedo al final es la emoción que cubre esa necesidad. Y me está dando un poquito de picor y voy a beber agua. Vale. Rescato la frase. El miedo es... Uy, sí, que no sé qué me ha pasado. La alergia. Entonces, al final, como el miedo es esta emoción que nos va a ayudar a resolver esa parte de seguridad y de necesidad socioemocional, al necesitarnos sentir seguros, el miedo nos va a poder avisar de cuáles son los riesgos. Y si yo no soy capaz de entender y de interiorizar y de interpretar que con esta decisión que yo tomo hay unas consecuencias, hay unos riesgos, pueden pasar unas cosas u otras. El problema es cuando ese miedo nos habla demasiado, cuando ese miedo nos dice, no, Dios mío, no hagas esto, porque fíjate, porque va a pasar, porque no vas a ser capaz, porque lo otro, porque... Y entonces ahí entramos en esa parálisis, ¿no? Que se alía mucho con la emoción de la tristeza, uh-huh. Que no paran de pensar, anticipar y pensar. Vaya dos. Me los imagino a los dos en plan, pues puede pasar esto, ¡oh, Dios mío, si pasa eso me muero! Y entonces allí los dos, mano a mano, miedo y tristeza, llegamos a lo que conocemos como análisis parálisis, ¿no? Porque estamos todo el rato dándole mil vueltas y habrá muchas personas que se sientan muy identificados con esta parte. Entonces, siempre todas esas emociones de un modo equilibrado, de un modo adaptativo a la situación, son perfectamente funcionales y son muy necesarias. Necesitamos precisamente el miedo para que nos avise de qué consecuencias puede haber, de qué cositas pueden pasar y que entonces nos diga si tengo que poner cierto límite, mi decisión es ponerle un límite a una persona concreta, o es respetarme de X manera, o es no ir a este plan que de tanto me apetece y que tanto me dice el niño que haga, pero que quizás necesito otra cosa, ¿no? Escuchemos más a nuestro miedo, que tiene mucho que decirnos. De hecho, esta mañana me he despertado, le decía yo a mi marido, me he despertado sensata. Ah, mira, eso está muy bien, de pensarse sensata está bastante bien para el día, la verdad. La verdad quiero decirte, o sea, hay tanta gente que no se despierta sensata, o sea, podría decirte, ¿no? Tanta gente que te cruzas a lo largo del día que le podría decir, ya te podrías haber despertado sensato.
Qué poco sensato te has despertado hoy. Esto es muy bonito, le podemos decir esto a la gente. En plan, es como más amable, ¿no? Hoy no te veo muy sensato. Hoy, circunstancialmente, no mensajes al ser, mensajes a lo circunstancial. Hoy estás poco sensato. Exacto. Me gusta. Pues y simplemente ha sido porque claramente, bueno, pues me apetecía muchísimo un plan que tú ya sabes, de dormir ahí en el Atazar con mis hijos y hacer un plan súper chulo. Y me he despertado sensata y he dicho, es que no encaja. Digo, es que tengo una pieza de un puzzle y estoy haciendo otro puzzle. Es que no es la pieza de este puzzle. Claro. Entonces, después de estar valorando, ay, es que me apetece un montón, pero claro, es que no debo. Fíjate, ¿eh? Padre y niño. Conversación. Total, es que yo me pillo muchas veces en esas cosas. Ay, es que me encantaría, es que jolín. No, y entonces ya el adulto se ha despertado hoy. Sensato. Y me ha dicho, a ver, claramente no encaja y esto se va a repetir. Claro. Por favor, gestiona ya y suelta la idea. Por favor. Suelta la idea ya, te está pesando. No voy a ir. No voy a ir. Lo ha decidido. Bien. Renuncia a algo. Bravo, amiga. Bravo, porque sé que te estaba costando. Lo sé. Entonces, a lo que voy es una cosa muy interesante. En lo alto de la emoción, mejor no tomar decisión. Oye, Bonnie, pero bueno, ¿cómo estás hoy? Estás sensata, ¿eh? Hoy te has levantado muy sensata. Ay, no voy a partir de risa cuando escuchemos este episodio. Estás muy sensata, amiga. Pero tú te das cuenta por qué te echa de menos. Porque estás fluyendo estupenda y maravillosa. Porque nos lo pasamos muy bien. Sí, la verdad. Y eso se nota. Y eso es muy bonito. Pues es que veo mucha gente que cuando está en lo alto de la emoción, efectivamente, intenta tomar una decisión. Entonces, como primero, desde ahí no. No, ni la alegría. Eso es, porque lo hemos dicho antes, ¿no? Al final, si nos vamos a una emoción como la alegría, que de alguna manera es mucho más aceptada socialmente, que siempre queremos sentirnos alegres, etcétera, etcétera, desde ahí podemos pecar de pensar, bueno, perfecto, porque como estoy tomando la decisión desde esta emoción, estupendo. Cuidado. Mucho cuidado, porque la alegría por exceso es de las emociones más peligrosas que hay. Súper, sí. Porque nos desconecta por completo. Nos desconecta de nosotros, del otro, de la situación, de los riesgos. Nos desconecta a muchísimos niveles. Entonces hay que tener mucho cuidado en todas las emociones, pero la alegría con especial cuidado, ¿no? Cuando nos vamos a tomar decisiones en lo más alto de la emoción o en lo más bajo de la emoción, exacto. En energías muy extremas, gracias. Las decisiones que vamos a tomar, pues quizás no son las que están más alineadas con nosotros. Ya no digo las más correctas o más incorrectas, ya digo las más alineadas, las que nos vayan a dar más serenidad o más tranquilidad, o donde vayamos a decir, venga, pues esta decisión, ok, estoy con ella y asumiendo todo lo que venga detrás, ¿no? Entonces, cuidado con esta parte, porque las emociones vienen a decirnos algo muy importante siempre, pero pueden ser una estrategia y una aliada maravillosa en la toma de decisiones. Sin duda. O todo lo contrario. O todo lo contrario. Nos podríamos hacer una rueda de la emoción y decisiones desde cada una de las emociones sería interesantísimo, porque claro, el miedo me avisará de esas amenazas, cuidado, no corras riesgos innecesarios, la tristeza va a valorar las pérdidas y la capacidad de aceptar o no esa pérdida, asumo que esto lo puedo perder y la tristeza va a hacer esto. ¿Y cuántas veces no hemos dicho que hay emociones desde la rabia muy necesarias? De decir, se acabó ya, o sea, ni un día más. Basta, eso es. Entonces, y luego a mí me gusta mucho, hablando de que el antídoto para tomar ahí una decisión ante la incertidumbre es la confianza, pues hombre, el orgullo es donde está el ser, es donde está la autoestima, es donde está la autoconfianza. Entonces igual una paradita en, oye, voy a ser capaz de lo que sea que vaya a pasar, lo voy a poder sostener y luego, pues bueno, evidentemente, amor, alegría, no hace falta hacer todo esto, ¿no? Pero hay veces que yo cuando veo a personas, pacientes o amigos, personas que están queriendo tomar una decisión y tú sientes desde fuera que no es el momento, y a veces les digo, te falta información para tomar esta decisión. Es ahora. O sea, me estás hablando de una decisión que todavía va a ser dentro de mucho tiempo y quieres viajar al futuro. Espérate, a lo mejor en este tiempo que queda acaban pasando cosas que te dan dando datos y una información que te permite... Es que a veces nos queremos adelantar demasiado. Esta es una de las estrategias, ¿no? Precisamente el hecho de poder ir dándole espacio a la toma de decisión y pensándolo un ratito cada día y permitiéndonos ese espacio para ir nutriéndonos de información que nos vayan haciendo
elaborar, que como bien dice Roberto Aguado, ¿no? La emoción decide, la razón justifica. Entonces, de alguna forma la decisión ya la tienes. Ya la tienes, aunque no lo sepas del todo, lo tienes. Tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo sabe perfectamente cuál es esa decisión ya, ¿no? Y en ese tripómetro, mencionando a Paula y a Gemma, ¿no? Cuando estuvieron aquí Paula Cabal y Gemma García en el segundo episodio de la primera temporada, creo que es Autocuidado, unos de los más escuchados, por cierto, ya podéis ir a escucharlo si no lo habéis hecho. Hablábamos precisamente de ese tripómetro. El cuerpo sabe, el cuerpo tiene muchísima información de lo que necesitamos y de cómo lo necesitamos. Lo que pasa es que a veces hacemos oídos sordos o nos desconectamos por completo o lo que sea, ¿no? Cada uno por sus razones. Eso sería otro tema. Pero la historia es que al final, en esa conexión con uno mismo, en ese escuchar ese tripómetro, vamos a resolver muchísimo, ¿no? Entonces, si escuchamos esa parte, la toma de decisión, probablemente poquito a poquito la podremos ir descubriendo y por lo tanto iremos, como os decía, llegando a esa elaboración de argumentos que ese lóbulo prefrontal necesita como ser pensante que somos para poder argumentar y elaborar que tomo esta decisión por estas razones y estas razones y estas razones, ¿no? Y entonces desde ahí ya será otra cosa, ¿no? Pero darnos ese espacio y ese tiempo para tomar una decisión muchas veces es lo más acertado. Y yo admiro profundamente profesiones donde tienen que tomar decisiones importantes y rápidas. Total, esto no vale para todas las decisiones, claro. Evidentemente, porque eso de verdad lo admiro y creo que es depurar la técnica y tener una gestión de la leche de las consecuencias, pero no es lo normal. No. O sea, vamos, en el día a día pocas veces te tienes que estar tomando decisiones drásticas rápidamente. Así que esta técnica puede ayudar muchísimo. Porque claro, al final el cerebro va respondiendo un poco a todo lo que le metamos. Entonces, si estamos valorando, es dónde te quedas mirando. Hemos dicho pérdidas y ganancias. Si tú tomas la decisión y te quedas mirando solo las pérdidas, al cerebro le está llegando, pues lo nutres de esa adrenalina que te va generando como, oh, Dios mío, te estresa. Claro. Te acaba estresando porque solo estás viendo lo que has perdido con tu decisión. Claro. Si te quedas mirando lo que has ganado, pues es una ruta más dopaminérgica, ¿no? Te va a motivar. Y hay veces que hay que mirarlo todo. No digo que no mires las cosas, pero es clave. Yo siempre lo visualizo en mi cabeza como personas que toman la decisión y van mirando hacia adelante, hacia la decisión, o se quedan mirando hacia atrás, hacia lo que han dejado, ¿no? Claro. Y yo como me descubro siendo una de las personas que mira mucho atrás, aunque no quiere, en plan de no debo, pero un ratito más, pues... Eres nostalgia de claro. Inside Out. Por eso reivindiqué ahí su figura cuando hicimos el episodio de la película. El caso es como que bueno, que al final la vida es movimiento. Yo esto es lo que veo claro, ¿no? Y las decisiones generan ese movimiento. Sí, y otra estrategia que también podría ser muy interesante en esa línea para ayudarnos a mirar hacia adelante es colocarnos una brújula. ¿Y qué brújula? Una muy importante, que es la brújula de los valores. Exacto. Para empezar, necesitamos saber cuáles son nuestros valores. Este es el primer paso, ¿no? Y no es un trabajito banal y superficial, ni mucho menos. Descubrir nuestros valores en muchas ocasiones requiere un proceso terapéutico y un acompañamiento y, bueno, ir trabajando sobre ello, ¿no? Pero os animamos a profundizar en esto, ¿no? En cuáles son esos valores que van guiando mi vida. ¿Por qué? Porque esa brújula nos va marcando la dirección. Y cuando yo tomo decisiones orientadas y de alguna manera en coherencia con mis valores, la decisión que esté tomando, sea cual sea el resultado de esa decisión, va a ser una buena decisión, porque está alineada, porque me va a aportar un concepto muy, muy, muy importante, que es el concepto de la serenidad. Cuando yo tomo una decisión... Y de la mano de la coherencia. Y de la mano de la coherencia, yo me siento sereno, me siento tranquilo, ¿no? A nivel corporal, a nivel mental, estoy conectando y haciendo que todo tenga una coherencia, que todo tenga un sentido. Independientemente de que eso a otros les pueda parecer lo peor, o les pueda parecer que no es la decisión que tiene que ser, o... me da igual, ¿no? Tiene que estar orientado con nosotros mismos. Entonces, esa brújula de los valores es una de las súper técnicas y de las súper estrategias más importantes en la toma de decisiones. Sí, porque además tomar decisiones que te alejen de esos valores va a generar un malestar psicológico en algún momento. Y si los tienes que tomar, incluso, pues pongamos un ejemplo que ponemos muchas veces, pues a lo mejor tus valores están cerca de tu familia,
Y la decisión que tienes que tomar es que te alejas de tu familia porque te hacen un trabajo en otro país y durante 1 o 2 años vas a estar fuera. Y si aún así decides irte, que por lo menos sepas que tienes esto, o sea, que con conciencia elijas ir en contra de tus valores. Eso es. Pero que tu brújula no cambia. Entonces tú atenderás esa necesidad y ese valor y nutrirás a tu familia de las maneras que tú consideres que puedes. Y en la medida de lo posible que siempre sepamos que esa decisión es circunstancial. Claro. Es decir, que va a tener un fin, ¿no? Que tiene un recorrido, pero que no va a ser el resto de mi vida así, por ejemplo, ¿no? Porque entonces ahí quizás hay que tomar otro tipo de decisiones o en algún momento necesitarás tomarlas, porque sostener la incoherencia genera muchísimo malestar y hay muchísimas personas en consulta precisamente porque te están viviendo una vida que es incoherente consigo mismos y incoherente con sus propios valores. Uh-huh. Y además que hay veces que son decisiones que duelen mucho. Por ejemplo, una pareja, si uno quiere tener hijos y otro no, pues esto puede terminar con la relación. Sí. Pues pero igual duele. Esa es la mejor decisión. Claro. Claro, es que... O vivir en incoherencia. Claro, es que esa es o obligar a la otra persona, ¿no?, a que viva en incoherencia. Exacto. Es que no tendría mucho sentido eso, no debería tenerlo. Entonces, la decisión, que sea la mejor decisión o tomar una buena decisión, no quiere decir que sea la decisión que nos haga sentir maravillosamente bien en ese momento. Quizás en ese momento estamos tomando una decisión que sabemos. Un día me comentaba una paciente: decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil. ¡Ah, qué bueno! Y esto me pareció muy guay porque en el fondo resume un poco esto de lo que estoy hablando, ¿no? Hay veces que en la vida tenemos que tomar en este momento concreto decisiones que son difíciles, que no nos apetece, que no queremos, por lo que sea, pero que sabemos que van en pro de tener una vida mejor. Por ejemplo, una relación donde estamos teniendo una relación muy compleja, una relación de idas y venidas, una relación que podríamos catalogar como tóxica, etcétera. Dejar esa decisión, o sea, dejar esa relación es una decisión súper difícil, que nos va a boicotear nuestra cabeza por todos los lados, nuestro entorno probablemente también. Va a ser muy difícil tomar esa decisión, pero es que es una decisión que nos va a llevar a una vida mucho más fácil, ¿no? Como yo muchas veces les digo a mis pacientes, esto te lo va a agradecer la fulanita del futuro, ¿no? Quien sea, te lo va a agradecer. Hoy está doliendo, hoy escuece, pero es que te lo vas a agradecer cuando Fíjate, llegues ahí. Cuando hablamos de catástrofes nos vamos al futuro muy rápido, pero cuando hablamos de esto a veces nos resistimos a ir al futuro, y a visualizarnos diciendo, venga, que esta decisión me lo va a poner fácil. Y ahí es cuando hay que irse, ¿no? Ahí, muchas veces. Exacto. Igual que los valores, otra de las estrategias serían las prioridades. Muy de la mano, ¿no? Muy de la mano. Al final las prioridades habla de algo que es, igual que los valores son algo como más inalterable, más profundo, ¿no? Que pueden cambiar, que también pueden cambiar, pero digamos que están un poquito más arraigados. Las prioridades son muy circunstanciales, están muy supeditadas a lo que nos está pasando en ese momento vital. Y de la misma manera que no tenemos las mismas prioridades cuando somos padres que cuando no tenemos las mismas prioridades cuando estamos estudiando que cuando tenemos 60 años. No sé, son diferentes, ¿no? Porque los momentos vitales son distintos. Entonces, estar alineado también con esas prioridades... es salud mental. Sin duda. Y si ya juntas prioridades y valores y eres capaz de ir caminando y tomando decisiones teniéndolas súper presentes, ¡wow! Claro, es que al final, pues es lo que decíamos, ¿no? Que eso es lo que va forjando la vida, que luego te vas construyendo. Y cuando te metes en una vida que dices qué complicado, pues a lo mejor tenías que haber visto algo antes en función de esas prioridades y esos valores, ¿no? Y con ese complicado, fíjate, me sirve fenomenal para hilar con la siguiente estrategia, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos que las cosas son muy complicadas, que nos cuestan mucho, que qué difícil, que hay que ver, que no, siempre como repitiendo patrones, siempre como en ese atascándonos ahí. Hay algo que es muy interesante preguntarse y es ¿cuánto te está costando esto? ¿Cuál es el precio de esa decisión? Porque si partimos de un escenario más negativo, quizás el precio de la decisión es ganar en tranquilidad, aunque el coste venga por otro lado. Pero si tenemos que tomar una decisión, evaluar cuál es el coste, cuál es el precio. Y cuando hablamos de precio, no hablamos tanto del coste de oportunidad, que es un concepto que está un poco más arraigado, sino cuando estamos hablando de cuál es el coste emocional.
¿cuánto te está costando? ¿A qué precio? Sí, estoy tomando esta decisión y wow, estoy teniendo un éxito profesional y estoy consiguiendo un montón de cosas y ya, pero ¿a qué precio? Todas estas decisiones que estás tomando están pasando por encima de ti, están pasando por encima de tus prioridades o de tus valores. ¿Qué es lo que estás pagando? Claro, y ahí que no nos confundamos con que las decisiones tengan que ser fáciles. No. Porque a lo mejor hay decisiones que dices, oye, tiene un precio alto, está siendo difícil romper esta relación, por ejemplo, está siendo difícil tomar esta decisión y el precio es alto, pero de ahí que tú vayas a esas pérdidas y ganancias, o sea, ¿qué puedo ganar? Entonces haces este balance, ¿no? De lo que estoy perdiendo, lo que estoy ganando y valoras, ¿no? Porque hay peajes muy grandes por determinadas decisiones de vida. Mucho. Luego hay una técnica que se llama la de la goma elástica. Esta la hacemos cuando lo hacemos en presencial, sí. En los grupos lo hacemos vivencial. O sea, esto llevamos 2 cuerdas elásticas y ponemos a la persona. Entonces, digamos como que en una decisión hay tensión. Hay tensión que tira hacia un lado hacia otro. Si no hay tensión, no hay una decisión. O sea, no es una toma de decisiones, es una decisión. Claro, eso es. Entonces ya lo tienes claro. Entonces, generalmente hay algo que me dice que por aquí y hay algo que me dice que por el otro lado. Esto es escenificado y si no, la técnica no es escenificarlo, sino imaginarlo, como si una goma te cogiera de la cintura, te tirara hacia un lado y otra te tirara hacia otro. Y en cierto modo, cuando tú vas argumentando a favor de una y de otra, no en la típica tabla de pros y contras, pero algo similar, pues digamos como que esa decisión se estira un poquito, esa goma elástica se estira y te lleva hacia un lado, ¿no? Claro, si tú al final vas viendo que una de las gomas se estira, es que todo tu cuerpo ya te dirige hacia allí. Claro. Cuando hay mucha rivalidad, hay mucha tensión por las dos partes, te asfixia. Porque claro, las dos estiras y tú pues te imaginas, ¿no? Claro. Entonces esos momentos muy tensos, hay decisiones que son muy parejas en lo que tira hacia un lado hacia otro. Y cuando hemos hecho esto muchas veces con decisiones reales, ¿no? Con toma de decisiones de las personas que nos han puesto, oye, pues tengo que decidir esto o lo otro, ¿no? Y lo hemos hecho de manera presencial. A mí una de las cosas que más interesante me ha parecido es que la persona sigue en su duda y desde fuera se ve claramente cuál es la decisión. Total. Desde fuera todos estamos viendo, bueno, es que claramente quieres esto, ¿no? Pero la persona sigue ahí. No es lo mismo, todos estos ejercicios que os ponemos o estrategias que os planteamos se tienen que integrar. Entonces hay veces que tú puedes hacer y de ahí él deja que la decisión vaya poco a poco si puedes, ¿no? Porque llegará el momento en el que a veces de forma automática en la ducha, conduciendo, en otro momento de repente digas, esto. Y generalmente, además, en esos momentos. Sí. Porque las teorías cerebrales dirán, estás en una onda alfa que es más tranquila, más relajada, y es donde el cerebro empieza a mandarte procesos ya un poquito más realizados. Entonces te llegan los eurekas en esos momentos, pero sí le has metido contenido. No lo pienso y ya me llegará la inspiración. No, claro. Tienes que estar trabajándolo y entrenándolo, que por eso hemos dicho que la toma de decisiones se entrena, ¿no? Otra de las que es así más interesante, pero que no es para todos los públicos, digamos que sería el peor escenario real, y reitero y subrayo y pongo mayúsculas y en negrita el real, ¿vale? El peor escenario real posible. ¿Por qué este ejercicio y esta estrategia no es para todo el mundo? Pues porque hay personas que tienden a elevar y a catastrofizar demasiado diferentes escenarios. Entonces, para las personas que tengan, digámoslo así, un exceso de futuro, miren mucho al futuro y la ansiedad y la obsesión les invadan mucho, no es la estrategia, ¿vale? No es para esas personas. Pero los que consideréis que podéis tener cierta tolerancia a sostener un poquito ese malestar y además a poder resolverlo, es una estrategia que va a ir de la mano de esa confianza de la que hablábamos antes, ¿no? Porque me va a permitir mirar un poquito al futuro, poder ver las situaciones y poder ver, ya no solo es verlas, es ¿y qué puedo hacer yo aquí? Y si pasa esto, ¿qué hago? Y si pasa esto otro, ¿qué puedo hacer? Y si pasa esto otro, ¿qué puedo hacer? En el momento en el que yo ya me he colocado en todas esas situaciones y ya sé que si pasa esto, lo otro, lo demás allá, voy a poder resolverlo y confío en que voy a poder hacerlo, de alguna manera el cuerpo relaja, ¿no? Este sistema nervioso se nos relaja un poquito porque dice, bueno, voy a saber resolver, sea como sea, ¿no?
Sí, porque si dejas que la cabeza te lleve al infinito más catastrófico, acabas siempre en la muerte. Claro, no, y sin duda alguna, todo el rato todo te va a llevar ahí, ¿no? Entonces, por eso no es la estrategia más adecuada para según qué perfiles, ¿no? Hay que conocernos un poquito para saber que quizás por ahí, pues no. Pero ayuda mucho, porque al final te das cuenta que estás proyectando cosas que dices, bueno, ¿y si pasara eso? Pues ya tengo esta forma. Claro. Y la técnica del café caliente, a mí me gusta mucho esta porque viene un poco de la mano de lo que ya hemos dicho, dar tiempo. ¿Qué haces con un café hirviendo? Pues esperas a que se enfríe. Si tiene 2 dedos de frente, sí, desde luego. Si no quieres que se te quede la lengua como un gatete, tienes que esperar a que el café se enfríe. Esto es un consejito que te doy. Pero fíjate, metáfora que me acaba de salir. Si tienes un café hirviendo y tienes prisa, claro, es que no se puede tener prisa para determinadas decisiones. No. Porque entonces te arde, o sea, gatete. Me ha encantado. Gatete. Se queda la lengua como un gatete. Entonces, lo ideal sería poder tener ese escenario que te permita, oye, que se enfríe un poco. Cuando se enfría, tú te permites también que baje, que se regule la emoción. Y con esa regulación de la emoción también puedes hacer ya una toma de decisiones un poquito más desde ese adulto, desde lo que conviene, valorando pros, contras, pérdidas, ganancias, mi confianza, todo lo que estamos hablando, ¿no? Hay veces que hay personas que en una propia discusión es como no tomemos ninguna decisión con la pareja, por ejemplo, no tomemos ninguna decisión ahora, vamos a dar una vuelta, lo hablamos mañana, o voy a mandar este mail que estoy súper enfadada, lo voy a dejar en borradores, mañana lo leo por la mañana y a ver cómo mi yo del mañana sensato idealmente se despierta y lo lee. Y además porque es una estrategia de regulación maravillosa, ¿no? Yo lo escribo y lo escribo con todo lo que quiero decir. Claro. Y lo saco, y lo suelto, y lo saco de mí, y lo dejo ahí. Pero mi yo prudente espera un poquito, espero a que ese café baje de intensidad, baje de temperatura, y mi yo del día siguiente quizás lo ve con otros ojos. Y puede decir lo mismo, pero con mejores formas. Claro. Que es probablemente lo que no va a estar muy bien en ese mail. No decimos que el contenido esté mal o no haya que decirlo, sino que la forma en la que a veces lo decimos puede que es donde lo que nos lleve a determinados conflictos, ¿no? Eso es. Y finalmente, para terminar, un poco tener en cuenta que no es cuestión de buenas o malas decisiones. Importantísimo esto. Al final, si tú un error, entre comillas, conceptual, lo conviertes en un aprendizaje, te ha servido para algo. Es darle un sentido a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo hice de esta manera, quizás lo podría haber hecho de otra, la próxima vez ya lo haré de otra. Pero es lo que tú decías, te expones a esas decisiones y a tu yo gestionando las consecuencias, y si hay algo que consideras ha sido un error, porque luego cuando pedimos errores a la gente lo que le cuesta, ojo. Y esto es algo que nos sorprende un montón siempre, y es como de no, un error, un fracaso. No, porque todo es un aprendizaje, es bueno o no. Claro. No, igual sí has podido aprender, pero llámalo fracaso, llámalo error, no pasa nada, no tengas miedo a relacionarte con tus decisiones o con los errores o con tus fracasos. Tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre, claro. Porque si no todo lo descafeinamos y luego al final el malestar es como una cosa que queremos evitar constantemente, y no, todo lo contrario. Pues esto fue una decisión que podría haber tomado de otra manera, o fue una decisión que no fue la más acertada posible, pero no pasa nada. Claro. No pasa nada, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, por supuesto, nos llevará a no volver a tropezar en la misma piedra, o a intentarlo, por lo menos, ¿no? Es que no somos seres de luz, que no fallemos. No, por favor. De hecho, fallamos y mucho. Fallemos porque de ahí sacamos muchas cosas. Claro. Así que bueno, cerrando así un poco este objetivo que hemos abierto y ahora lo cerramos, tomas de decisiones vamos a estar toda la vida teniendo que tomarlas, las decisiones estarán en nuestro día a día, unas más trascendentales que requieren más tiempo, más cariño, más cuidado y delicadeza, otras más sencillas en las que nos tenemos que atorar demasiado porque la vida no va de quedarse delante de la heladería sin saber qué elegir. Pero que seamos conscientes de que tenemos que ir cultivando y entrenando esa toma de decisiones hacia un yo maduro, un yo adulto, un yo que valora lo que quiero, lo que necesito, lo que conviene, todo eso lo tiene en cuenta, y que se permita confiar en que va a ser capaz de resolver la situación que sea, de convertir en aprendizaje el error, de sacar una conclusión, de alinear, de depurar mejor sus valores, sus prioridades, porque cada decisión dibuja el futuro de nuestras vidas.
Pues qué bonito, amiga, te ha quedado este cierre. Creo que resume muy, muy bien todo lo que hemos hablado. Así que solo nos queda pediros que sigáis tomando decisiones, que no tengáis miedo a tomarlas y que lo hagáis viviendo vuestras emociones. Eso es. Un beso y hasta la próxima. Adiós.